yo tengo el privilegio, el honor, la satisfacción de que me den la oportunidad de poder compartir esta mesa redonda. Yo estoy de jefe de servicio de atención sociosanitaria de la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida. Entonces, yo quiero decir, dentro de 25 años yo estuve aquí, porque esta es la trayectoria que nos podemos hacer. Veréis, no celebramos nada menos que el 25 aniversario de una asociación. Y detrás hay mucho bien. Hay mucho de confortar a las personas. Hay mucho de acompañarles en sus miedos, en sus necesidades, en sus expectativas. Hay mucha esperanza de vida que le hace renacer porque alguien te coge de la mano, está a tu lado. Yo creo que esto es lo más importante y lo que debemos darle la máxima trascendencia. Si existiera un indicador, que existen indicadores que miden la felicidad, y si no os podéis ir al estado de Bután, que mide la felicidad de sus ciudadanos, porque entiende que los gobiernos tienen que procurar por la felicidad de las personas. Pues si tuviéramos otros indicadores, nos daríamos cuenta, nos miraríamos de forma distinta, nos daríamos cuenta de cuáles son realmente las cosas realmente importantes. Yo creo que es importante lo que estamos viendo ahora. Y es importante también un hecho. Esta mesa está orientada a presentar el proyecto Al Lado. Si tuviera la oportunidad, podéis entrar en la página web, participar en salud, al lado con la persona, una enfermedad afectada de. Veréis que en ese al lado hay, os aconsejo si podéis entrar, están las ideas fuerzas de lo que es un proyecto, de lo que es una estrategia. Está, por ejemplo, Alzheimer, veréis que está el documento, parecido a, por supuesto, digamos con la misma trayectoria que el de enfermedad mental grave. Está ya la mejora en un territorio determinado y está un vídeo que os aconsejo si podéis picáis. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tener la oportunidad de en esta mesa redonda presentaros el proyecto con una peculiaridad. Es una mesa redonda también muy peculiar. Siempre en una mesa redonda hay 4 personas que presentan pues 4 presentaciones. Aquí son una presentación que lo hacen 4 personas. Y también es muy simbólico, porque estas 4 personas son parte de un grupo de trabajo que ha hecho posible el documento de Al Lado con la persona afectada por enfermedad mental grave. Lo vivimos ya cuando hicimos el taller de validación y, entre otras cosas, allí en ese taller de validación de lo que es el documento se decidió que necesitábamos una guía. ¿Cuándo fue eso? Bueno, la guía se presentará hoy también. Por lo tanto, Al Lado también es una estrategia que no tiene que parar, porque al final lo que queremos es que, estando al lado de la persona afectada, del familiar que acompaña a la persona enferma, la mejora de la calidad de vida, de la gestión del día a día. Al Lado es un instrumento que nos permite determinar qué es lo que tenemos que hacer en cada momento, procurar hacerlo mejor. Y también es una forma de trabajar, una metodología de trabajo. Y esa mesa es casi el ejemplo práctico. Empezará Rafael Muriel. Muriel está dentro del Servicio de Atención Sociosanitaria, es el coordinador general de la estrategia Al Lado. Continuará María Dolores Romero, que incorpora dentro de esa intervención, que es un continuo, también la perspectiva de las personas. Ella ha sido presidenta de ABA, la perspectiva de las personas que están en primera persona, que vive la en primera persona. Continuará Antonio Márquez, vicepresidente de ASENES, de FEAFES, que incorpora también la perspectiva de los familiares. Finalmente, lo que lo tiene más sencillo es Pablo García Cubillana,
que es una cosa hablar de los recursos y de la cosa bonita, lo que presentamos hoy también. Pablo está dentro del Plan Integral de Salud Mental y el trabajo en cantidad y en calidad que hace es absolutamente imparable en pro de las personas con problemas de salud mental. Entonces yo ya me he enrollado bastante y lo que toca empezar es a hablar a Rafael Muriel, por favor. Buenos días. Creo que desde aquí se puede hablar, ¿no? Mejor que de pie. Sí. Hacemos bien allí. ¿Dónde era? Bueno, pues yo comienzo agradeciendo también y felicitando a la ASAENES. Ya lo he hecho personalmente porque tenemos una tradición de trabajo codo a codo, ¿no? Y conjunto desde hace tiempo, y es la segunda vez que venimos y para extender el agradecimiento a la unidad de gestión clínica por su empeño en el desarrollo de esta estrategia, ¿no? Y siempre con las compañeras Remedio y Margarita, que son las que encabezan ese interés. Pues bueno, yo deciros que también me han dicho que sea breve, que no me enrolle, que mi tendencia, ¿no? Pero os tengo que decir que al lado se aplica, como ya ha dicho Antonio, es una estrategia general que se aplica a distintas patologías. Y precisamente uno de los retos iniciales que hicimos fue con salud mental. Y cuando salud mental nos dijo enfermedad mental grave, pues nos entró también una alta inseguridad a la hora de atrevernos, pero otra de las prioridades es de estar al lado de aquellas personas que están sufriendo más, ¿no? Tanto a las personas afectadas directamente como a sus familiares, su entorno familiar próximo. El trabajo se enmarca en un proceso de derecho, de legislación importante y recientemente joven, ¿no? Tanto en el marco internacional, por la Convención de los Derechos de las Personas Discapacitadas de la ONU, y también a nivel incluso andaluz, con los derechos humanos en salud mental, la Ley de Autonomía del Paciente, también muy reciente, y la Ley de Salud Pública de Andalucía, que plantea la cooperación y la participación entre los servicios públicos, entre los profesionales de los servicios públicos y las asociaciones. Entonces, por lo tanto, un marco, cuando son los marcos legislativos, son muy jóvenes, están ahí, pero bueno, hay mucho camino que recorrer para avanzar en esa jurisprudencia. Por lo tanto, un marco favorable que nos permite un camino a desarrollar. Eso es importante. Y además nos sitúa los márgenes importantes de quién tiene el protagonismo y quién tiene que estar al lado. Bien, os diré que al lado, esencialmente, es eso, sencillamente, es estar al lado de forma cooperativa, en una alianza, por una parte los servicios públicos, por otra parte las asociaciones de salud. Juntos, con la idea de apoyar a la persona afectada y a la familia, directamente. Ese es el marco de al lado. Se trata de que a niveles operativos pudiéramos cooperar entre lo que hacen los servicios y las asociaciones directamente. Desde los servicios pues son reconocidos los esfuerzos que ya se hacen ante el trastorno mental grave, con un importante esfuerzo de articulación de los procedimientos de atención que todos conocéis, que es el proceso de trastorno mental grave. Y la otra visión pues sería una visión más biográfica, más del lado cotidiano, que sería el proyecto al lado de enfermedad mental grave. En realidad, ambos esfuerzos están dirigidos a incrementar la calidad de la atención. Veremos que uno lo hace más en un sentido que el otro en otro. Y ese es el objeto de la mesa. Bueno, esto parece una
una imagen un poco compleja, es el equipo, cada hexágono es un miembro del equipo. Al lado reproduce exactamente, se elabora a partir de un equipo motor que llamamos, porque a partir de entonces se constituye un motor del desarrollo de la estrategia y reproduce ese escenario. Esto es muy importante, ¿no? Que nos permite, soy un señalizador un poco raro, pero bueno, es el que me ha dado mi hijo, y nos permite crear un escenario donde estén todos los actores, ¿eh? De forma importante, por ejemplo, nosotros podemos entender que dentro de los servicios sanitarios pues están el nivel hospitalario, con los distintos estamentos, los facultativos, los especialistas, la enfermería de enlace, el trabajo social, etcétera, ¿no? Pues igual en las asociaciones. No es lo mismo un miembro de la asociación de la directiva con un lenguaje y una estrategia de trabajo muy definida que los profesionales de las asociaciones, que tienen otro tipo de labor. Incluso hay dos elementos de las asociaciones que nosotros le llamamos activos, que son fundamentales para el trabajo a desarrollar conjunto con los servicios, que son los enfermos empoderados, aquellos que profundizan y tienen oportunidad de prepararse para ser también un recurso de calidad en la atención para los que tienen que pasar de nuevo por un proceso que ya ellos han pasado, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, cómo están a niveles del voluntariado, los directivos de las asociaciones, los técnicos del tejido asociativo, los SAS servicios, los distintos profesionales del SAS, también los administradores y los gestores y algunos invitados de otros organismos. Ese es un escenario clave, y que estén todos juntos y que puedan hablar todos juntos es esencial, porque se mezclan las aportaciones. Después puede haber otro tipo de colaboradores en el proceso que se le puede encargar un tema o que profundice sobre un aspecto concreto. Al final ellos elaboran un documento que nosotros llamamos el documento wiki, porque lo colgamos en la web, y a partir de ahí todo el mundo puede trabajar con él. Es un documento abierto y una serie de instrumentos que, como veremos, está la guía, ¿vale? Pero esto es un valor esencial de hablar, crear este escenario, donde todos juntos planifican la estrategia. Bien. La hipótesis de partida nosotros la asimilamos a una diana. En el centro de la diana, el punto rojo es la persona afectada y la familia son las que gestionan su propio problema. En términos más vulgares, la familia y la persona afectada son los que se cargan con la enfermedad, con la gestión de la enfermedad. Por lo tanto, ese es el centro de nuestra diana y ahí vamos a dirigir todos los esfuerzos. Es lógico que la ayuda mutua a las asociaciones, aquellos que ya han pasado por el proceso, aquellos activos que decíamos de las asociaciones, los cuidadores, los familiares, las personas afectadas empoderadas, pues constituyen junto a toda la asociación y a sus profesionales, pues un apoyo decidido, sobre todo en los aspectos de la vida cotidiana, en los aspectos más biográficos. Los servicios, por su parte, irá bien el apoyo que a mí me puedan dar si soy un afectado, si tengo un buen servicio detrás. Aportan las soluciones científicas, etc. Pero lo que realmente hace al lado, o preconiza al lado, o intenta que se desarrolle en el territorio concreto, es que los apoyos estén coordinados. Yo tengo un buen servicio, estaré bien apoyado, y tengo una buena asociación, pero si además ese servicio y esa asociación están coordinados, mucho mejor. Y esa es la hipótesis de partida, la tesis de partida. Vamos a trabajar para cooperar juntos y prestar ese apoyo. Una cuestión importante en las ideas fuerza que nosotros decimos es que una mirada, una parte del rostro de la mirada en al lado, es la visión clínica,
pero solo es una parte de la mirada. Y que se basa esencialmente en seguir la historia de la persona afectada y el entorno familiar próximo a partir de los hitos clínicos, de los eventos esencialmente clínicos. Ya sabemos que es más amplio, ¿no? Pero que se centra fundamentalmente en esa guía de aparición de síntomas, del tratamiento, de cómo va evolucionando en términos clínicos. Pero hay otra visión que aportan especialmente las asociaciones, que es la visión vital, la visión del día a día, la vivencia con la enfermedad, la convivencia con la persona afectada, cómo se siente la propia persona afectada, la visión vital del día a día, ¿no? Es lo que nosotros llamamos una visión biográfica. Y eso, como veréis, en la mesa será un factor importante porque con el mismo valor que existe en historias clínicas hemos introducido las historias vitales, las historias biográficas, que nos detendremos en ello. Y María Dolores nos podrá hablar sobre lo mismo. De tal manera que esto para nosotros es como dos partes de una visión global. Las visiones no se contraponen, antes al contrario, se complementan y producen una visión global, que es lo que nosotros llamamos, que tiene un incremento cualitativo y distinto a la hora de aportar las soluciones a los problemas. Otro elemento, por lo tanto, fuerza del lado. El documento en sí, pues que lo podéis ver, nosotros lo presentamos con un índice comprensivo de este tipo, con esto ya termino. Tiene una parte, como hemos dicho, que sería partir de las necesidades de la gente que está afectada, y sería los biográficos, por lo tanto nos vamos a detener en los biográficos. Vamos a plantear después qué camino suele recorrer la enfermedad. Sabemos, como Margarita nos lo decía, que cada caso es un camino, pero hablamos de caminos un poco comunes, habituales, globales, ¿no? Eso es lo que nosotros, el camino de la enfermedad, le llamamos itinerario, y que Antonio entrará a profundizar sobre ese aspecto. Es importante también que se conecte con un mapa de recursos, pero un mapa de recursos también global, no solo un mapa de recursos de los servicios, sino un mapa de recursos que incluyen las asociaciones. Si habéis fijado en los folletos, ya se presentan los recursos de manera mixta. Y también al lado, una compañera esta mañana me decía que lleva mucho tiempo trabajando en estas cosas, ¿no? Y que comenta ideas, pero no descubrimos nada nuevo, únicamente intentamos articularla para poderla potenciar en sí. Esto está en la idea de muchos profesionales y de muchas asociaciones, y la llevan a cabo hacia adelante desde hace ya bastante tiempo. Se trata ahora de organizarlo, de articularlo para impulsarlo, ¿no? Eso significa que hay otros proyectos que van en la misma línea. Eso es muy importante porque nuestra organización es algo dispersa a la hora de tomar iniciativas, afortunadamente también. Lo importante es que esa dispersión no sea para siempre, sino que converjan los proyectos. Luego hay otros volúmenes de proyectos que van, ¿no?, que también hablaremos de ellos, que son sinérgicos al lado, que podemos pactar con ellos para dar una misma proyección, no una idea de dispersión. Eso significa que aparecen una serie de necesidades. Para trabajar en clave de al lado hay que capacitarse, hay que formarse y hay que pegarlo al territorio, ¿eh? Ahora en la segunda fase tendremos que ir por los territorios. También hay que aprovechar las oportunidades. No estamos en un tiempo que se brinden claramente las oportunidades, pero verlas haylas y con seguridad las aprovecharemos. La idea esencial es avanzar en la calidad de la atención. Y por último, el poder articular, de hecho, en concreto, niveles de cooperación y de sinergia y de potenciación entre lo que es el movimiento asociativo y sus opciones y lo que es los servicios públicos. Muchas gracias.
Como bien dice Rafa y como todos conocemos, uno de los objetivos fundamentales del proyecto Al Lado es articular y organizar los apoyos necesarios que servicios y asociaciones prestan a las personas afectadas y a sus familias. Pero qué mejor que partir de las necesidades que tienen precisamente estas personas afectadas y sus familias. ¿Y cómo detectamos las necesidades que tienen? Pues planteamos partir de las historias de vida de las personas afectadas y de sus familiares. Y para ello, pues solicitamos de todas las entidades que estamos implicadas en este proyecto historias de vida de personas afectadas. De personas afectadas desde los distintos, bien que vinieran de las asociaciones de usuarios, de los distintos dispositivos de FAISEM, y historias de vida de familiares. Pero las historias de vida de familiares tienen una peculiaridad, que no están contando la vida de la persona afectada por una enfermedad mental, sino están contando cómo ellos también en primera persona viven la enfermedad mental del familiar. Y eso es importante destacarlo. No cuentan la historia de vida del familiar, sino cómo ellos sienten esa historia. Por tanto, a partir de estas historias de vida, detectaremos las necesidades y los puntos claves en la evolución de la enfermedad. No se trata, por tanto, de hacer hincapié en los déficits de atención, porque para eso ya existen otras guías, otros protocolos que pueden mejorarlo, sino, como no nos cansaremos de repetir, se trata de articular y organizar los apoyos que servicios y asociaciones prestan a las personas afectadas y sus familias. A la hora de presentar estas historias de vida, nos planteamos cómo estructurarlas, ¿no? Y establecimos pues unos puntos fundamentales, que serían los previos a la enfermedad. Están estructurados de esta siguiente manera: los primeros contactos con el sistema sanitario y el recorrido vital con la enfermedad. Y un cuarto punto, que eran los aportes de mejora de cada uno de estos apartados. De manera que la suma de todos los aportes de mejora de cada uno de los biográficos nos conectaba con el desarrollo del itinerario. Seleccionamos entre muchos, esto fue muy debatido, ¿no? ¿Qué biográficos poner? Seleccionamos estos 9, que como podéis ver son de personas afectadas, de familiares afectados, aportados por la Federación en primera persona, por ASAN, por FAISEM. Y yo he seleccionado 2. El primero, tardé en comprender lo que me pasaba de una persona afectada, y aportar el sufrimiento aportado por un familiar de ASAN. No voy a leerlos enteros porque ya los tenéis en el documento, que lo podéis mirar en la página web, como bien ha dicho Antonio, no nos vamos a cansar de repetir. Pero sí vamos a que lo podáis ver, ¿no? Los previos a la enfermedad. Tardé en comprender lo que me pasaba. Para mí era normal el comportamiento de vestir estrafalariamente y sin asear. Sin embargo, mis familiares cercanos, como mi padre y hermanos, que vivían en otra ciudad, notaron algo, pero aguantaron sin saber qué hacer, al igual que los amigos que vivían cerca de mí. En los primeros contactos con el sistema sanitario, en agudos, cuando me iban a dar el alta delante de la jueza, me dieron el diagnóstico. Algo paranoide, me dijo el médico. Yo no entendí y le pregunté, contestándome el médico que era como un delirio de grandeza. Lo negué, pero no pedí más explicaciones. En el recorrido vital con la enfermedad, mi entorno de amigos, conocidos del lugar donde vivo, notaron mi trastorno mental y aguantaron mis extravagancias. No noté estigma por parte de ellos, aunque sí a otros del lugar con trastorno mental. Empezó a contactar con las asociaciones y este contacto me ha ido muy bien. Ocupo un espacio de mi vida que antes era el vacío. Además, he adquirido responsabilidades que me hacen sentirme útil.
Y el valor que aporta el relato para la propuesta de mejora, los procesos de sensibilización y promoción de la salud mental tienen que concretar síntomas de alerta e incluir los procedimientos de consulta de referencia. ¿Se podría haber trabajado mejor el proceso de comunicación y especialmente cómo se da la noticia en los contactos sucesivos con el sistema sanitario? Se prescribe el tratamiento y se presiona su adherencia. ¿Se podría haber consensuado el tratamiento? Desde la perspectiva de establecer una cooperación desde las fases iniciales, es indudable la mejora de la atención en función de los puntos anteriores. Ese es el valor que aporta este relato, este biográfico. El siguiente biográfico, aportado y narrado por un familiar, sigue el mismo esquema: los previos a la enfermedad, los primeros contactos con el sistema sanitario, el recorrido vital con la enfermedad y el último punto, los aportes de mejora. Ahí lo tenéis, que lo podéis leer, solamente subrayaré algunas cosas. En los previos a la enfermedad me gusta porque habla en primera persona un familiar. Dice: ese mismo año ocurrió algo que desequilibró la paz de nuestro hogar. Mi padre había pedido destino a La Coruña y tendríamos que mudarnos en cuanto finalizara el curso escolar. En los primeros contactos con el sistema sanitario, mi madre siempre decía que mi hermano era muy nervioso y por aquel entonces debía estar más, porque lo llevó al médico y le recetaron unas gotas para tranquilizar. Cuando nos dice: mis padres entraron en la fase de negación, decían que mi hermano no tenía ninguna enfermedad mental y más que un diagnóstico buscaban que les dijeran que los psiquiatras se habían equivocado, que mi hermano estaba sano. Nuestra vida cambió por completo. En las casas las cosas iban a peor. Esto lo podéis leer, no os voy a cansar leyéndolo. Y el valor que aporta el relato para la propuesta de mejora, aquí lo podéis ver, que está ilustrado con parte del texto. Información sobre la enfermedad mental por parte de los profesionales, a los familiares y personas con trastorno mental grave desde el primer momento. Podría haberse acortado el proceso y el sufrimiento. Se inicia el proceso de recuperación, que se ve reforzado por los talleres de su asociación, y la recuperación hubiera sido favorecida con una mejor información, con cauces para reducir el estigma, con mejores recursos asistenciales, laborales y sociales, y sobre todo con mayor coordinación entre todos ellos. De este último punto, los valores que aporta para la mejora, los más planteados que hemos sacado de todos los biográficos: la importancia de la promoción de la salud mental como instrumento para adelantar el diagnóstico. En muchos biográficos se ve, antes de tener un diagnóstico, como le veíamos raro, hacía cosas tal. Yo sabía que no me iban las cosas bien, pero no sabía exactamente qué lo tenía, qué le pasaba. El amplio margen de mejora que plantean los procesos de comunicación, sobre todo alrededor de la noticia, cómo se da la noticia de que se tiene una enfermedad mental. Los procesos de estigmatización, precisando un plan de reducción, en ello estamos siempre y para eso sirven todos estos eventos. Plantear la etapa de tratamiento como un proceso de consenso que conduce a la recuperación, y el denominador común de la recuperación como base de seguimiento para alcanzar la redefinición de un proyecto de vida positivo, y la cooperación entre servicios y entidades implicadas. Todo ello desde la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales de la persona. No sé. Todo esto, que muchas veces cuando tenemos con la recuperación ya resulta hasta un poco, porque es que estamos todo el día machacando, pero todo va a ser poco. Y no nos vamos a cansar de repetir qué significa la recuperación. ¿Por qué es la recuperación? La base reside en un conjunto de valores sobre el derecho de la persona a construir por sí misma, con sentido, con o sin la continua presencia de los síntomas de la enfermedad. Esto se aleja de lo clínico. No se trata
Porque hay veces que la enfermedad mental te deja respiro y otras veces que la enfermedad mental no te deja respiro. Pero aún así uno tiene derecho a definir un proyecto de vida, con o sin síntomas de enfermedad mental. Y se apoya en 3 principios fundamentales. La esperanza. La primera vez que una psicóloga en la asociación, cuando nos presentó la memoria de los grupos de ayuda mutua, y nos puso como primer apartado, infundir esperanza. Yo voy a ser sincero, aquello me pareció una patocha. Pero hoy en día es que lo considero fundamental. Y precisamente por eso las asociaciones de usuarios tenemos un papel muy importante, porque es que esos usuarios, como decía, o esas personas afectadas que estamos un poco más empoderadas, es que infundimos esperanza a los demás. Y aquel día casi nos reímos de lo que nos había puesto, y ahora lo tenemos continuamente presente, ¿no? Infundir esperanza es uno de los pilares fundamentales de la recuperación. La autodeterminación y el control en el manejo de las situaciones, y aumentar las oportunidades de una vida más allá de la enfermedad. Para esto hay que ser usuarios empoderados, porque es que el empoderamiento no lo habíamos nombrado. La recuperación, en definitiva, como capacidad de gestión ante la adversidad. La adversidad, que en este caso es la enfermedad. Recuperación que nos sirve, pues, como una palanca donde nos apoyamos para poder sobrevivir con la enfermedad. Ahí como tiramos de la palanca. Luego hemos partido de las necesidades que hemos detectado en los biográficos para articular propuestas de mejora. Y hemos encontrado 3 subprocesos clave: alrededor de la noticia, cuando se da, el plan consensuado de tratamiento y la redefinición del proyecto vital. Y luego, después de definir, de concretar esto, encontramos que había otro proceso, que era la sensibilización para el diagnóstico temprano, toda esa parte antes de darte la noticia. Y con ello os dejo con Antonio, aquí tenemos, que va a empezar con el itinerario de atención compartida. Buenos días a todos. En principio, decir que como representante de ASAENE me siento orgulloso hoy del resultado que estamos presentando de este proyecto, en el que habíamos puesto mucha ilusión. El itinerario que vamos a presentar aquí hoy se supone que será el recorrido, con variaciones seguramente, pero seguramente se adaptará al recorrido que hará una persona afectada por una enfermedad mental grave. Hemos visto, nos han presentado los 2 compañeros anteriores, que el itinerario, para hacerlo, nos hemos basado en la perspectiva patográfica y, para nosotros, muy importante, para asociaciones de familiares y de personas afectadas, en la perspectiva biográfica. Y que creemos que en el proyecto damos las bases para poder contar con el conjunto de los profesionales del sistema para que adopten nuevas formas de relación terapéutica y que incorporen el punto de vista de los usuarios y de los familiares. Como ha dicho María Dolores, el proceso, el itinerario, tiene 4 fases. La primera es alrededor de la noticia. La primera digo porque tiene un número 1, pero no es, como habéis visto antes, no es la primera exactamente. Alrededor de la noticia se desarrolla desde que aparecen los primeros síntomas hasta que hay una aceptación del diagnóstico. La segunda es un plan consensuado de tratamiento, con una planificación conjunta del tratamiento y el desarrollo inicial de las intervenciones.
La tercera, la redefinición del proyecto de vida, que aunque comienza desde la primera etapa, toma entidad cuando la persona empieza a ser consciente de la enfermedad que tiene y empieza a tomar control de su propia vida. Pero hemos añadido una fase que la hemos llamado no fase cero, sino fase previa, que es la promoción de la salud mental. Aquí a lo mejor me tengo que parar un poco porque esto ha sido, digamos, sacado de lo biográfico, pero un empeño especial hemos tenido en que este cuadrito tenga el mismo tamaño que el resto de los cuadritos. Al final yo creo que ha habido un consenso general para que todos los cuadros tengan el mismo. Todas las fases están descritas en el documento en 4 puntos. El primero es los aspectos básicos, que describe cuáles son los aspectos extraídos de los biográficos que hemos aportado. El segundo es el recorrido habitual, que son los hitos dentro de esa parte del itinerario por donde pasan las personas con enfermedad mental y su familia. El cuarto es la evolución de la situación actual. Y el quinto es una propuesta de avance, que es lo que para nosotros puede que tenga más importancia en relación con el proyecto, porque pensamos que es el cambio que queremos realizar en cuanto a todo lo que es relativo al itinerario en los profesionales que están relacionados con la salud mental. Como esto sería demasiado largo y ya mis compañeros me están mirando, voy a presentar solamente el itinerario en 2 puntos. La parte del recorrido habitual, sacada de los biográficos, y las propuestas de avance. Transversalmente nos planteamos la recuperación como la parte fundamental del recorrido de todo el itinerario. No tiene un sitio concreto la recuperación. Empezamos a hablar de la recuperación desde la fase previa. En cuanto que hay alguna detección, empezamos a hablar de recuperación. Bien. En la fase inicial le dedicamos especial importancia a la promoción de la salud mental. Todos sabemos, todos los familiares que estamos aquí sabemos, que alguna vez hemos dicho, refiriéndonos a nuestro familiar, que cuando era pequeño, que algo está pasando, tenemos sospecha de que algo pasa, que luego, tristemente, la sospecha se convierte en un hecho cierto cuando pasa el tiempo. Ese hecho de que algo no funciona nos tiene que servir para aumentar nuestra incidencia en la detección temprana. Y por eso nos parece de vital importancia la sensibilización y la formación de los actores que intervienen en este momento. Que yo hablo siempre de escuelas, institutos, básicamente, que es donde nos parece que tendríamos que incidir en la formación y en la sensibilización. De hecho, sabéis que nuestra asociación tiene un programa especial de sensibilización para centros de enseñanza. La expectativa de recuperación hay que ponerla en marcha en cuanto que aparece la enfermedad o en cuanto que aparecen los síntomas. Es imprescindible. Igualmente hay que trabajar en los riesgos de la estigmatización. Cuando aparece en la fase previa y nos coge en el colegio, los procesos de estigmatización son, si cabe, peores que luego cuando son mayores. Son pequeños, los niños empiezan a estar apartados, el resto de los niños, que cuando somos niños todos somos crueles, se cachondean del que el algo le pasa. Eso, de alguna forma,
hay que empezar a tenerlo muy en cuenta. Vamos a pasar a la parte del recorrido de alrededor de la noticia. Los pasos por los que me voy a parar son estos 4. Primero, la percepción de los primeros síntomas por la persona afectada. La percepción de los primeros síntomas tiene mucho que ver también con el contacto con el sistema sanitario. Contacto con el sistema sanitario que sabéis que puede llegar a través de la vía de urgencia, de la unidad de salud mental comunitaria. El tercer paso, evaluación y confirmación diagnóstica por parte del equipo de profesionales. Y el cuarto, la comprensión y aceptación del diagnóstico por parte de la persona afectada y, en su caso, su familia. Estos 4 pasos los hemos sacado en el proyecto del estudio de los biográficos. ¿Cuáles son las propuestas de avance que propone el proyecto? Pues la primera es considerar la noticia como un proceso compartido por los distintos niveles de servicio que intervienen o van a intervenir en la comunicación de la noticia. Entonces estamos hablando de comunicar la noticia primero en un tiempo, en un lugar adecuado, y teniendo en cuenta los activos de las asociaciones de familiares y afectados. Segundo, establecer un plan de comunicación en cada contacto con los servicios. Desarrollar un trabajo de aceptación y de recuperación. En ese trabajo de aceptación y recuperación tienen que intervenir todos los actores. Siempre hablamos de los mismos, no solamente los clínicos, sino las asociaciones y, por supuesto, la familia y el propio afectado. Evaluar la red de apoyo. Sabemos que con esta enfermedad una de las primeras cosas que se pierde es la red de apoyo, porque es así. Entonces, la red de apoyo resulta importantísima y sería conveniente evaluarla y apoyarla para que la red de apoyo vuelva a ser poco a poco lo que fue. Reducir la incertidumbre del proceso sospecha-confirma. Sabemos que hay algunas veces se tarda años en confirmar y eso lo que hace es angustiar más a los familiares. Cuidar el espacio y tiempo. María Dolores leía una de las historias de vida en las que la noticia se le dio en el hospital, al salir del hospital de mala manera, no se enteraban bien. Eso es muy importante. Mantener un feedback de comprensión. El mismo ejemplo nos sirve. No había una comprensión por parte de la persona con enfermedad mental de qué era lo que le estaba diciendo el médico. Entonces, los profesionales sanitarios tienen que ponerse en el lugar del enfermo y hacer que la comprensión, mantener el feedback de la comprensión. Y mantener un respeto absoluto por el marco de los derechos. O sea, que si alguien no quiere entrar dentro de la trayectoria que propone, pues habrá que respetarlo. En el plan consensuado de tratamiento, que a mí me parece el eje y la parte central del proceso, tenemos 5 pasos. Primero, una comprensión global del tratamiento, evitando reducir los aspectos farmacológicos e incorporando aspectos psicosociales de cuidados y de hábitos favorables. Yo creo que esto cada vez se hace más, pero incidimos en que
no solamente hay que cuidar el aspecto farmacológico y mantener estable a nuestros enfermos, sino que además de eso, la recuperación pasa porque se contemplen todos los aspectos psicosociales que se desarrollan alrededor de la enfermedad. Manejo efectivo del tratamiento, elaboración conjunta de un plan de tratamiento a corto, medio y largo plazo. Experiencia de la persona afectada, familia o persona allegada en el desarrollo del plan de tratamiento. Yo creo que tienen que intervenir, las personas afectadas tienen que intervenir en su propio tratamiento y con cierta medida llegar a un consenso con los profesionales para el desarrollo del plan de tratamiento. Y por supuesto es necesario una comprensión sobre los tratamientos y el seguimiento que se va a hacer de ellos. Las propuestas de avance para el caso del plan consensuado de tratamiento son impulsar la red, sobre todo si la red ha desaparecido en el primero de los pasos, la red sanitaria, la red social, la nuestra de asociación, la propia de los amigos. Pensar que en algunos casos puede existir la posibilidad de rechazo al tratamiento si no se está convencido, y entonces hay que trabajar sobre eso y desarrollar las alternativas que sean posibles. Hay que promover el conocimiento de los síntomas para que la persona afectada, cuando empiece a tener esos síntomas, sepa cuál tiene que ser su reacción y tenga más control sobre su enfermedad. Por supuesto, hay que volver a incorporar los resultados, los objetivos de la recuperación después de cada una de las crisis, después de cada uno de los frontes. Incorporar de nuevo también, nos repetimos, en el respeto y el apoyo a los derechos de la persona, y apoyar y apoyarse en los grupos de autoayuda, tanto en las familias como las personas afectadas. Los grupos de autoayuda ya tenemos demostrado que es uno de los instrumentos más potentes para que la recuperación y el empoderamiento sea posible tanto a niveles de usuario como a niveles de familiares. Por último, en la redefinición del proyecto vital, los dos pasos que incluimos son el desarrollo de un nuevo proyecto de vida en función de las posibilidades de las personas afectadas, donde juega un papel especial las experiencias de las etapas anteriores. Las personas afectadas tienen que tener su propio proyecto de vida, siempre basado en la salud, nunca basado en la enfermedad. Y la enfermedad se vivirá como un condicionamiento, pero no como el eje central del proyecto de vida, del nuevo proyecto de vida que intentamos que cada una de las personas tenga. Las propuestas de avances son trabajar con la recuperación como la meta para recuperar su propio proyecto de vida, la recuperación del proyecto vital también incluye los proyectos que tenían los cuidadores que estaban alrededor de la persona con enfermedad mental. Ya sabéis que en esta enfermedad los proyectos vitales que se caen son los de la persona con enfermedad mental, por supuesto mucho más dolorosos, y los nuestros, los de los familiares que se ven afectados. También tendremos que recuperarlo. Hablamos de indicadores para saber si las cosas funcionan o no funcionan, y uno de los indicadores más importantes puede ser la capacidad de respuesta ante una crisis de la persona afectada y de su familia, de los dos. O sea, si la persona afectada es capaz de prever que va a ocurrir una crisis y actuar en consecuencia, también es importante la situación en la que está la familia, el cuidador,
y la preparación que tenga el cuidador a la hora de afrontar una crisis de su familia. Por supuesto, lo que pedimos es una mayor coordinación, que ya la tenemos. Yo creo que en el entorno en el que estamos sí que tenemos buena coordinación, pero por supuesto pedimos más coordinación y más cooperación entre las administraciones públicas y las asociaciones. En este caso yo creo que en particular yo creo que existe. Y mi compañero Pablo va a seguir hablando del mapa de recursos. Muchas gracias. Buenos días. Primero, antes que nada, comentar, María Dolores se ha tenido que marchar, que ha tenido, vamos, un mensaje de un tema personal de la asociación y se ha tenido que ir corriendo, que se excusa ante ustedes, que le gustaría haber terminado con nosotros la mesa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ENE por celebrar esta jornada, por su implicación a todos los niveles en la promoción de una salud mental positiva y, por supuesto, permitirnos poder presentar hoy el proyecto que hemos estado trabajando todos. Que curiosamente es la segunda vez que hablamos de este proyecto en este hospital, con lo cual este hospital también tiene este proyecto como objetivo, ¿no? Porque todos son facilidades y oportunidades para poder hacerlo. Antes de entrar en el mapa de recursos, comentar algunos aspectos. O sea, yo soy un poco obsesivillo y me gusta dejar muy clarito las cosas, es muy pesado. Pero comentar un poco del grupo de trabajo, acordaros de la transparencia que Rafa, de este mapa, de mucha gente. Pero bueno, quiero ir a lo concreto, ¿no? En el proyecto han participado profesionales de todas las UGC de salud mental de la provincia de Sevilla, de Virgen del Rocío, que Marga era la persona por Virgen del Rocío, del Hospital Macarena, del Hospital de Valme y del Hospital de Osuna, que se incorporó al final. Después han participado profesionales de FAISEN, tanto responsables de la delegación provincial como algún responsable de una casa hogar. Han participado un profesional de atención primaria, que también participa en el proyecto, una trabajadora social de un centro de salud. De la consejería han participado varios profesionales, Rafa, Valle, que está por aquí también, y del plan integral participaba yo, ¿no? Y de la Escuela Andaluza de Salud Pública también participaba una profesional que está implicado en la estrategia de sensibilización 1 de cada 4 y que lleva el proyecto también de derechos humanos. Creo que no se me olvida nadie, ¿no? Bueno, pues... ¡Ah! Esto ha sido, vamos... Esto ha sido... voy aceptando que uno no es perfecto. Por supuesto, de las asociaciones participaban asociaciones federadas, FEAFES Andalucía, en este caso ASAENES por supuesto, y Avance, y asociaciones federadas en primera persona, en este caso ABA, Asociaciones de Bipolares, que María Dolores era la presidenta hasta hace muy poco, y la Asociación Futuro, que está también ligada a ASAENES, tiene su vínculo tanto a ASAENES como a la federación, ¿no? Eso a nivel de la provincia de Sevilla, porque el proyecto se decidió que se iba a basar en la provincia de Sevilla, para enfocarlo hacia un área concreta. Y también participaron de las propias federaciones una representante de FEAFES Andalucía, de la federación, y de primera persona participó también el presidente. Entonces teníamos tanto a todos los actores de toda la provincia de Sevilla como a sus referentes a nivel. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo fue bonito, fue duro, pero yo creo que al final hemos logrado un documento que como veis, puede abordar aspectos muy concretos, algunos que ya se venían trabajando y otros que innovan un poco. Yo paso a hablar del mapa de recursos, no os voy a aburrir con todo lo que hay, lo que no hay, lo que falta, lo que no, simplemente lo enumero y en el documento está todo bien, pero bueno, todos los que estáis aquí venís de los servicios, de las asociaciones, de FAISEN, con lo cual no tengo que entrar a detallar, ¿no? Hay un primer apartado que se habla de lo que es la red de servicios públicos, ¿vale? Que se habla primero de la parte sanitaria, donde se habla de atención primaria, que bueno, parece algunas veces pensamos que los problemas de salud mental se tratan en salud mental, ¿no? Pero curiosamente la mayoría de los problemas de salud mental se tratan en atención primaria y bien tratados.
Solo un porcentaje de ellos son derivados de salud mental, ¿no? Los casos más graves. Después se habla de la red de salud mental con todos los dispositivos, se hace una descripción de la unidad de salud mental comunitaria, las unidades de rehabilitación, las UMI de infancia y adolescencia, las unidades de hospitalización, comunidades terapéuticas, unidades de rehabilitación y hospitales de día, ¿no? Se hace una leve descripción y cuáles son sus funciones generales, ¿no? Y después hay un apartado importante para este proyecto que es la coordinación sanitaria intersectorial, ¿no? Que es algo que este proyecto nos venimos coordinando a nivel sanitario intersectorial, pero necesitamos mejorarlo, ¿no? Y después está, bueno, el apartado de la red de apoyo social, que incorporamos los recursos generales y los recursos específicos. En el caso de Andalucía, pues todo lo gestiona FAISEN, ¿no? La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, ¿no? Esto también es importante, lo que queremos resaltar, lo que son los recursos generales en primer lugar, porque muchas veces también en salud mental somos muy endogámicos, pensamos que los recursos de apoyo social solo son los de FAISEN. Y bueno, nuestro modelo comunitario, primero a las personas, primero hay que pensar en los recursos generales, porque muchas de los pacientes que se atienden en los servicios se pueden aprovechar y bien aprovechar de los recursos generales que hay para toda la población. Y solo cuando esta persona no puede acceder a estos recursos en igualdad de condiciones o hay alguna particularidad que no se puedan beneficiar, pues entonces ¿cuándo debe ser atendido en la red específica, en este caso FAISEN, ¿no? Yo lo resalto porque es importante este tema, que muchas veces incluso los profesionales vamos a la dinámica y solo pensando en una parte cuando hay otra parte más general. Después entramos al segundo bloque, que son los activos de las asociaciones, que se describen tanto FEAFES Andalucía como las dos asociaciones de Sevilla. Y después, la federación en primera persona, se describe también lo que es la federación, todas las funciones que tienen y demás, y también las dos asociaciones de la provincia de Sevilla. Y después pasamos a un tercer apartado que describimos los proyectos de cooperación, ¿no? Lo hablaba Rafa y Antonio, o sea, que al principio, que bueno, muchas de las cosas que se han hablado aquí no es nuevo, no hemos descubierto nada nuevo, ¿no? La idea del proyecto es poder formalizar algo que veníamos haciendo desde hace muchísimos años, en algunos sitios mejor, en otros sitios peor, pero el proyecto también se basa en la experiencia que hemos tenido de cooperación a lo largo de los años, ¿no? Entonces era importante dejar en el proyecto claro cosas que ya venimos haciendo que demuestran que esto es real, que esto no es algo que no hemos inventado 20 personas que estamos en el grupo. Es que en Andalucía hay mucha experiencia de colaboración, ¿no? Entonces también la idea era resaltar, partimos de cosas reales, primero de historia de vida, y después de cosas que ya vienen funcionando, ¿vale? Y la idea es potenciarla, fomentarla y utilizarla, Entonces, de los proyectos seleccionados, hay muchos en Andalucía, pero intentamos buscar aquellos que eran como más representativos y aquellos que el grupo pensó que eran buenos de ponerlo, porque también en muchos casos había que promocionarlo y que potenciar que determinados proyectos se pusieran en práctica en otras provincias, ¿no? O incluso en la provincia de Sevilla, en algunos sitios. Entonces, bueno, llevaban un guión, igual que los biográficos llevaban un guión, los proyectos también llevaban un guión, ¿no? Todo esto está en el documento amplio, que después digo dónde está por si alguien quiere verlo. Entonces, se resumen cinco proyectos, ¿no? Que, de nuevo digo, en este caso, por ejemplo, el primero de ellos, Programa de Atención a Menores Convivientes con Personas con Trastorno Mental Grave, que desarrolla ASAEN, en principio, si no me equivoco, con Virgen del Rocío, están trabajando ya con Macarenas, o están empezando, no, ese es el otro proyecto, y que FEAFE y ASAEN pensó que tenía, aunque al principio había otros proyectos, pero pensaron que este era importante porque hay una necesidad de extender esto al resto de Andalucía, ¿no? De que todas las provincias, y ligado a cada una de las UGC de salud mental, hubiese un programa de atención a menores convivientes con personas con enfermedad mental, ¿no? En este caso, si no me equivoco, ASAEN trabaja muy estrechamente con la UMI, Virgen del Rocío, en un programa concreto que desarrolla en cooperación entre ambos, ¿no? Y bueno, y veréis que en el resumen que se hace es un programa muy exitoso. Después, el segundo proyecto, el que me había confundido antes, que es el que están empezando otras unidades de gestión clínica de aquí de Sevilla, es el programa de acogimiento familiar en unidades de hospitalización.
que de nuevo también participa SAENE, y aquí sí entró al principio con Virgen del Rocío, si no me equivoco Macarena también estaba entrando, y había conversaciones con Balme para que también se pusiera a poner en marcha, ¿no? Trabajar los familiares en las unidades de hospitalización desde el principio, porque en muchos casos, aunque la vía de entrada normal al sistema es a través de atención primaria que deriva salud mental al equipo, a la unidad de salud mental comunitaria, pero en muchos casos pues el primer contacto con el sistema sanitario, que no es el mejor, la manera de hacerlo, pero bueno, la circunstancia a veces que la primera vez que se enfrentan es con una descompensación y un ingreso involuntario en una unidad de hospitalización, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el trabajo con los familiares desde el principio es importante, y por eso el movimiento asociativo pues trabaja de manera coordinada con los profesionales de la unidad. Si hay algo de alguno de los programas para la discusión, cada uno de los participantes lo pueden hablar. El tercero que incorporamos es un programa que se está llevando a cabo en Osuna, la comarca de Osuna, con familiares de personas con enfermedad mental, ¿no? Que hablaba de cómo cuidar para el desarrollo de la autonomía. Y la decisión de incorporar este programa es porque en la unidad de gestión clínica de Osuna, aunque es fija, sí tiene una delegación de ASAENE, pero Osuna no tiene tejido asociativo. Entonces la trabajadora social de la unidad de gestión clínica de salud mental montó un programa que iba por todos los pueblos de la comarca y montó unas sesiones de trabajo con las familias vinculadas a salud mental y creó este programa, y al final de este programa va a ser el germen de una asociación de familiares que se ligará a SAENE, me imagino, pero bueno, esto se pone porque, como en este caso, pensando en los profesionales del sistema sanitario, en aquellos sitios donde el tejido asociativo no está creado, por las circunstancias que sea, nosotros como profesionales también podemos hacer por ayudar a que este tejido asociativo se cree, ¿no? O sea, que nosotros también podemos ser agentes activos para que las asociaciones, aquellos sitios donde sean más débiles, pues esto también poder potenciarlas, ¿no? Aunque ni muchísimo menos no hablamos de dirigir ni de controlar, sino simplemente ayudar a que el movimiento asociativo pueda vertebrarse. El cuarto proyecto es el proyecto Agente de Ayuda Mutua, un proyecto regional que está el PISMA implicado directamente, que se vino trabajando desde hace 2 o 3 años en un proyecto piloto, después se ha ido extendiendo, que consiste en que usuarios, pacientes de los recursos de salud mental, que pasan por un programa formativo, pasan a hacer sesiones de ayuda mutua en los servicios de salud mental. Incluso, entonces, bueno, los profesionales ven que hay un paciente que se puede beneficiar de una sesión de ayuda mutua en los propios servicios. Entonces, pues hay un profesional de ayuda mutua que se ha formado previamente, que va al equipo, o a la URA o al hospital de día y tiene una sesión con el paciente. De ahí puede salir una posible colaboración fuera, en la asociación o en el entorno que ellos consideren, ¿no? Pero el primer contacto se hace en el propio servicio. Y después, bueno, creo que todos conocéis la 1 de cada 4, que es la estrategia que tenemos en Andalucía de lucha contra el estigma, donde, bueno, esta, y aparte esto no es porque estemos implicados directamente, pero tiene el reconocimiento de la Comisión Europea, está emitido como documento de buenas prácticas, incluso la Organización Mundial de la Salud, porque es una estrategia que venimos trabajando desde hace años, donde estamos las 5 organizaciones representadas, ¿no? Los servicios de salud mental, FAISEN, FEAFES Andalucía, en primera persona, en la Escuela Andalucía de Salud Pública, que en este caso es la que gestiona, digamos, el proyecto, ¿no? Con lo cual esto también demuestra, aquí presentamos proyectos muy locales de una unidad de gestión clínica de una asociación como a nivel macro. Bueno, el proyecto lo publicamos en marzo, creo que algunas de las personas que vienen aquí estuvieron, pero bueno, ya hablamos en su día que el trabajo no era el proyecto, ahora lo que nos queda un poco cómo avanzamos en esta línea, ¿no? Entonces pensamos que una manera de avanzar era llevar esto a las distintas provincias. Esto lo habíamos hecho en Sevilla, pero teníamos que llevarlo a las distintas provincias, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo con FEAFES Andalucía, hay un convenio entre el SAS y FEAFES, y después FAISEN también lo apoya a través de otros convenios y demás, de que a través de FEAFES, que era la federación que tenía una estructura más amplia, que pudiéramos hacer encuentros provinciales entre las asociaciones de la provincia, no solo las de FEAFES, sino las de primera persona,
los profesionales sanitarios, los de FAISEN de esa provincia, ¿no? Entonces, en esos encuentros, lo que hablaríamos, presentaríamos el proyecto y adaptaríamos la guía de bolsillo, esta guía que hoy presentamos, lo adaptaríamos al contexto de la provincia, ¿no? Con lo cual, tenemos ya mucho trabajo realizado, pero llevaríamos esto a la provincia. ¿Y por qué hacer una guía de bolsillo? Que tengo que decir que, bueno, yo creo que ya lo habéis dicho, pero ASAENE fue la impulsora de que hiciéramos esta guía de bolsillo, ¿no? O sea, y creo que con su determinismo para que se hiciera, al final, pues yo creo que se ha logrado una cosa muy curiosa, que realmente da mensajes generales de lo que es el proyecto al lado, y creo que esto es lo que va a llegar a la mayoría de la gente, no el documento amplio, sino un folleto que es fácilmente distribuible, ¿no? ¿Y por qué? Uno de los objetivos era acercar la estrategia al lado al contexto de cada provincia, ¿no? O sea, que esto esté disponible en los equipos de salud mental, las unidades de salud mental comunitaria, en todos los dispositivos, en atención primaria. De hecho, nosotros desde el plan integral lo vamos a distribuir por todos los servicios, en PDF, para que se pueda imprimir en una impresora, para que todo el mundo lo tenga accesible. Es sencillo y de fácil lectura, con un diseño amigable, fácilmente replicable, lo que he dicho, se puede imprimir en un ordenador con una impresora simple, con titulares a modo de mensaje y con una información para acceder a los recursos, ¿no? Que es importante, que eso sí se demandaba claramente del movimiento asociativo. ¿Vale? Como veis, lo tenéis ahí ya. Esto se ha presentado hoy, o sea que esto no lo conoce nadie porque hasta el lunes no nos lo dieron antes del último, o sea, con lo cual es primicia un poco, ¿no? Es un folleto, como he dicho, en PDF, que se imprime fácilmente, están las ideas generales del proyecto y después aparece la guía de recursos, ¿no? En este caso la de Sevilla. La idea es que cuando vayamos a la próxima provincia ponemos la guía de recursos de la provincia de Huelva, la de Jaén, la de... Aparte de lo que es el folleto, se ha creado una web que está accesible, está disponible tanto en la Consejería de Salud y Bienestar Social como en la página del SAS. ¿Vale? Y es esta web, ¿no? Que la presentamos también hoy. Esto se ha puesto, hoy ya está operativa, o sea que si entráis, ahora os doy la dirección, ya esto está operativa. Como veis, es extremadamente simple, sencilla, clara y creo que bastante amigable, ¿no? Aparte con acceso a Facebook, a Twitter y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como veis, se replica lo que dice el folleto y simplemente entra en los mensajes, en cada uno de los mensajes. Bueno, no he dicho que aquí se accede a descargar el folleto, que se puede descargar en PDF. Los mensajes son claros, no se encuentra solo, puede percibir ayuda, habla de lo que aportan los servicios, lo que aportan las asociaciones. Como veis, todo esto es un resumen de lo que se ha explicado del proyecto. La idea era cómo en un folio poner los mensajes clave del proyecto, ¿no? Y que ayudara a la persona en el momento que se enfrenta a la aparición de una enfermedad mental, bueno, que por lo menos sé que hay un recorrido por el que pasan personas que han tenido problemas similares al que yo estoy padeciendo ahora, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esto. Sus derechos de respetarse, clave, es el marco de este proyecto, los derechos de las personas con enfermedad mental. Todo lo que ocurre alrededor de la noticia es relevante para su recuperación, ¿vale? La importancia de la noticia, como veis, es muy poco texto lo que se incorpora. La enfermedad y el tratamiento se pueden manejar de manera afectiva. Hablaba antes María Dolores de la esperanza, es clave, ¿no? Aunque al principio son momentos muy turbios, muy complejos, pero a medida que va pasando el tiempo, los problemas y la enfermedad se pueden manejar de manera efectiva. Aprenderás a controlar las situaciones que habitualmente se le presentan, incluso cuando hay periodos de descompensación, cómo recuperarse de eso. Y a pesar de la enfermedad, que esto es la clave de la recuperación, ¿no? Su vida puede estar llena de sentido, ¿no? Es clave. Después, aquí lo que hace, en el último punto, en el 7, hace un resumen de lo que hemos hablado a lo largo del proyecto, ¿no? O sea, son 6 mensajes clave y después en el punto 7 un resumen, ¿no? Que no voy a entrar por falta de tiempo, pero todo lo tenéis. ¿Vale? Y después el punto 8 habla de que existe una red de recursos. Habla incluso de cómo acceder, que hay un desconocimiento importante. Pensamos que está todo explicado, pero los pacientes, la familia, cuando se contactan con la salud mental, pues le tienen poca información. Entonces aquí te dice cómo llega a salud mental, que es a través de atención primaria, que te deriva el equipo, que después cuando estás en la unidad de salud mental comunitaria, si tú necesitas ser derivado a otro dispositivo, te derivan. Cuando te derivan a FAISEN, en qué caso te derivan a FAISEN.
el contacto con las asociaciones del principio, y después incluso habla de si tú necesitas asesoramiento, información en materia de incapacitación y tutela, pues el recurso que hay disponible en la provincia para la tutela jurídica de las personas con enfermedad mental, ¿no? Entonces aquí, después en la guía tiene lo que son los folletos, lo que es la red de recursos, ¿vale? Que aquí lo que se pone es la dirección y los nombres, los teléfonos, los enlaces web, en este caso al principio de las unidades de gestión clínica, las 4, con el teléfono de Salud Responde, con el enlace de la página del SAT donde están todas las direcciones, la dirección de provincial de FAISEN con su teléfono, la página web, las asociaciones de FEAFE Andalucía de primera persona y la entidad tutelar Nadir, ¿no? Que es la Fundación Tutelar Nadir, que es la que está aquí en la provincia de Sevilla, ¿no? Y después alguna información aparte, la información se puede obtener en los servicios de atención al ciudadano de hospitales y distritos, en la página web del SAT, Salud Responde, etc. Para acceder al documento completo, ¿vale? Que es que es el que ahí donde está todo el proyecto, pues está colgado tanto en la página web de la consejería, que este es el enlace. De todas maneras, esto vamos a hacer una difusión en todos los servicios, en las asociaciones, con el enlace para que todo el mundo lo tenga. Y después también está disponible en la web del Servicio Andaluz de Salud. El valor del proyecto al lado ya termino. Por un lado, la articulación y organización de recursos y apoyo. Por un lado, acompañamiento informado en cada fase. El valor bioético y de derecho en las decisiones. Y por supuesto, el convencimiento de haber hecho lo más adecuado en cada momento. Y muchas gracias en nombre de los 4 que hemos participado.